Los hechos jurídicos. Los hechos admiten la siguiente clasificación según producen o no consecuencias de derecho. Hechos materiales o simples son aquellos que no producen consecuencias de derecho. Hechos jurídicos son aquellos que producen consecuencias jurídicas. Entre los hechos jurídicos podemos clasificar en hechos jurídicos de la naturaleza o propiamente tales y hechos jurídicos del hombre. En los hechos jurídicos de la naturaleza o propiamente tales tenemos aquellos que se originan en la naturaleza y que producen consecuencias jurídicas. Por ejemplo, el nacimiento de una persona, el transcurso del tiempo, lo que podríamos determinar como la obtención de mayoría de edad, por ejemplo, en una persona, y la muerte. Dentro de los hechos jurídicos del hombre, tenemos aquellos que producen consecuencias de derecho y que se originan en la actividad del hombre. Estos hechos jurídicos pueden ser voluntarios e involuntarios. También tenemos otra clasificación en que el hecho jurídico humano, además de ser voluntario o involuntario, puede ser lícito o ilícito. Dentro de los hechos jurídicos lícitos, tenemos el acto jurídico, que es aquel aprobado por el derecho, y también tenemos los hechos jurídicos humanos ilícitos, que son aquellos no consentidos por el derecho, según lo que dice Arturo Alessandri, Somarriba y Bodanovich. Y este hecho ilícito, que como decíamos es aprobado por el derecho, es el que nosotros vamos a estudiar. En tanto, el hecho jurídico humano ilícito puede dividirse a su vez en ilícito contractual y en ilícito extracontractual. Este ilícito extracontractual a su vez se subdivide en delitos y cuasidelitos. En cuanto al concepto y efectos del acto jurídico, el acto jurídico es el acto humano, consciente y voluntario destinado a producir un efecto jurídico predeterminado y querido por el autor, consistente en la creación, modificación o extinción de derechos y obligaciones. Luego tenemos la clasificación de los actos jurídicos. Hay numerosas clasificaciones de los actos jurídicos. Entre ellas tenemos las siguientes. 1. Según el número de voluntades necesarias para su generación, actos jurídicos unilaterales y bilaterales. 2. Según la forma de perfeccionamiento, consensuales, reales y solemnes. 3. Según si la producción de sus efectos se sujeta o no a la muerte, actos jurídicos entre vivos y actos jurídicos por causa de muerte. 4. Según si sus efectos operan o no de forma inmediata, actos jurídicos instantáneos y de tracto sucesivo. 5. Según si pueden o no subsistir por sí mismos, actos jurídicos principales y actos jurídicos accesorios. 6. Según si producen o no efectos normales, actos jurídicos puros y simples y actos jurídicos sujetos a modalidades. 7. Según la utilidad que reportan a las partes, actos jurídicos gratuitos y actos jurídicos onerosos. 8. Según si existen o no formalidades para su existencia, actos jurídicos solemnes y actos jurídicos no solemnes. 9. Según la extensión de las facultades del que lo realiza, actos jurídicos de disposición y actos jurídicos de administración. 10. Según si están o no reglados en la ley, actos jurídicos nominados y actos jurídicos innominados. La primera clasificación, según el número de voluntades necesarias para su generación. Actos jurídicos unilaterales y bilaterales.
Acto jurídico unilateral es aquel que para nacer a la vida jurídica requiere la manifestación de voluntad de una parte. Ejemplos: el testamento, la oferta, la aceptación, la renuncia de un derecho, el reconocimiento de un hijo. La definición habla de parte y no de persona. Ello en virtud de lo establecido en el artículo 1438 del Código Civil chileno. El artículo 1438 del Código Civil: contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser una o muchas personas. En definitiva, si la parte del acto jurídico unilateral está compuesta por una persona, estamos ante un acto simple o unipersonal. En cambio, si varias personas constituyen esa parte, ahora se denomina acto jurídico complejo, colectivo o pluripersonal. Por otra parte, tenemos el acto jurídico bilateral, que es aquel que para nacer jurídicamente la concurrencia ahora de las declaraciones de voluntad de dos partes son necesarias. En otras palabras, nace mediante el consentimiento. Repito, es aquel que requiere para nacer jurídicamente la concurrencia de las declaraciones de voluntad de dos partes, es decir, mediante el consentimiento. Son ejemplos de actos jurídicos bilaterales los contratos, la tradición, el pago y la novación. La expresión acto jurídico bilateral equivale a convención, y esta se define como el acuerdo de voluntades de dos o más partes con el objeto de crear obligaciones, modificar o extinguir otras preexistentes. Repito, la convención es el acuerdo de voluntades de dos o más partes con el objeto de crear obligaciones, modificarlas o extinguirlas. No debe identificarse contrato con convención. La definición legal de contrato la encontramos en el 1438 del Código Civil, que establece que contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Pero ello no debe llevarnos a un error, ya que existe una relación de género-especie en la que convención es el género y contrato es la especie. Es decir, el contrato es una convención que crea derechos. El contrato es una convención que crea derechos. Por ello, todo contrato es una convención, ya que crea derechos, pero no toda convención es un contrato. Por ejemplo, la tradición es un modo de adquirir el dominio y el pago es un modo de extinguir las obligaciones. Son convenciones, pero no son contratos. Repito, la tradición y el pago son convenciones, pero no son contratos. Tampoco tenemos que confundir el acto jurídico bilateral con un contrato bilateral, ya que el acto jurídico bilateral apunta al número de voluntades necesarias para su nacimiento a la vida jurídica, mientras que el contrato bilateral es aquel que genera obligaciones recíprocas para las partes del contrato. Por lo que todo contrato, en resumen, es una convención o acto jurídico bilateral. Todo contrato es una convención o acto jurídico bilateral, incluso aunque se trate de un contrato unilateral. La definición de contrato unilateral está en el 1439 del Código Civil, primera parte, en que dice: el contrato es unilateral cuando una de las partes se obliga para con otra que no contrae obligación alguna. Entonces, esto es muy importante, que todo contrato es una convención o acto jurídico bilateral, incluso aunque sea un contrato unilateral.
Además, los actos jurídicos bilaterales, que sean contratos, reciben la denominación de contratos sinalagmáticos. También debemos destacar que existen los actos jurídicos plurilaterales, que son aquellos que derivan de la voluntad de 3 o más partes. La segunda clasificación, respecto a los actos jurídicos unilaterales, es según la forma de perfeccionamiento de ellos. Tenemos los actos jurídicos consensuales, reales y solemnes. Acto jurídico consensual es aquel que se perfecciona por la voluntad de las partes. Acto jurídico consensual es aquel que se perfecciona por la voluntad de las partes. Por ejemplo, la compraventa de bienes muebles, el arrendamiento, el mandato, son ejemplos de actos jurídicos consensuales. También tenemos los actos jurídicos reales o acto jurídico real, que es aquel que se perfecciona con la entrega o tradición de la cosa. Ejemplo, la prenda, el comodato, el depósito y el mutuo. Y por último, el acto jurídico solemne, que es aquel que requiere para su perfeccionamiento la observancia de ciertas formalidades sin las cuales no produce efecto. Por ejemplo, la compraventa de bienes inmuebles, la promesa, la hipoteca, el matrimonio, las capitulaciones matrimoniales, el testamento. Debemos tener en cuenta que todo acto jurídico, sea consensual, real o solemne, se estructura sobre la voluntad. Pero en el caso de los actos reales o actos jurídicos reales se agrega, además de la voluntad, la entrega o tradición de la cosa. Y en los actos jurídicos solemnes, además de la voluntad, se requiere del cumplimiento de determinadas formalidades. Esta clasificación la encontramos en el 1443 del Código Civil, que señala: el contrato es real cuando, para que sea perfecto, es necesaria la tradición de la cosa a que se refiere, es solemne cuando está sujeta a la observancia de ciertas formalidades especiales, de manera que sin ellas no produce ningún efecto civil, y es consensual cuando se perfecciona por el solo consentimiento. La regla general actualmente es que los contratos sean consensuales. La tercera clasificación que habíamos mencionado, según si la producción de sus efectos se sujeta o no a la muerte. Tenemos los actos jurídicos entre vivos, que es aquel que para producir sus efectos no requiere la muerte del autor o de alguna de las partes, y estos constituyen la regla general. También tenemos los actos jurídicos por causa de muerte o mortis causa, que es aquel que requiere para la producción de sus efectos la muerte del autor. Estos son excepcionales. Ejemplos de ellos son el testamento y el mandato, destinado a ejecutarse con posterioridad a la muerte del mandante. La cuarta clasificación de los actos jurídicos es según si sus efectos operan o no de forma inmediata. Tenemos los actos jurídicos instantáneos, que es aquel cuyos efectos se producen de manera inmediata, y el acto jurídico de tracto sucesivo, que es aquel cuyos efectos se producen en el tiempo. Ejemplos son el arrendamiento, la sociedad, el leasing con opción de compra. También tenemos la quinta clasificación, según si pueden o no subsistir por sí mismos. Actos jurídicos principales son aquellos que pueden subsistir por sí sin necesidad de otro acto jurídico. Y acto jurídico accesorio es aquel que para su subsistencia requiere de otro acto jurídico. Por ejemplo, la hipoteca, la prenda, la fianza. Esto está en el 1442 del Código Civil, que establece: el contrato es principal cuando subsiste por sí mismo, sin necesidad de otra convención, y accesorio cuando tiene por objeto asegurar el cumplimiento de una obligación principal, de manera que no pueda subsistir sin ella.
La importancia de esta clasificación la tenemos en el principio: lo accesorio sigue la suerte de lo principal, en virtud de la cual todo lo que afecta a lo principal afectará a lo accesorio. La sexta clasificación, según si los actos jurídicos producen o no efectos normales. Tenemos aquí los actos jurídicos puros y simples, que son aquellos cuyos efectos se producen en forma normal y sin ninguna alteración, y los actos jurídicos sujetos a modalidad. Es aquel cuyos efectos normales son modificados en virtud de una modalidad. Las modalidades son cláusulas introducidas por las partes, en virtud de la cual se modifican los efectos normales del acto jurídico. En ciertos casos están establecidas por la ley, como en el caso de la condición resolutoria tácita del 1489 del Código Civil, o 1489 del Código Civil, la que va envuelta en los contratos bilaterales. Son modalidades clásicas del acto jurídico la condición, el plazo y el modo. La condición es el hecho futuro e incierto del que depende el nacimiento o la extinción de un derecho. Esta a su vez puede ser suspensiva o resolutoria. También tenemos el plazo, que es la segunda modalidad, que es el hecho futuro y cierto del que depende la exigibilidad o la extinción de un derecho. Y por último el modo, que es la carga que se impone a quien efectúa una liberalidad. La séptima clasificación, según la utilidad que reportan las partes, actos jurídicos gratuitos, son aquellos celebrados en beneficio exclusivo de una parte. El ejemplo típico es la donación. También tenemos los actos jurídicos onerosos, que son aquellos que reportan utilidad para ambas partes, por ejemplo la compraventa o el arriendo. Esto está establecido en el 1440 del Código Civil, que establece que el contrato es gratuito o de beneficencia cuando solo tiene por objeto la utilidad de una de las partes, sufriendo la otra el gravamen, y oneroso cuando tiene por objeto la utilidad de ambos contratantes, gravándose cada uno en beneficio del otro. La octava clasificación, según si exigen o no formalidades para su existencia, actos jurídicos solemnes, son aquellos que para su perfeccionamiento se requiere la observancia de determinadas formalidades, como por ejemplo el matrimonio o el testamento. Acto jurídico no solemne es aquel que no requiere cumplir con ciertas formalidades para su perfeccionamiento, por ejemplo la compraventa de bienes muebles. La novena clasificación, según la extensión de facultades del que lo realiza, actos jurídicos de disposición y actos jurídicos de administración. Acto jurídico de disposición es aquel que implica la enajenación de un bien, como la compraventa. Y el acto jurídico de administración es aquel que tiene por objeto conservar el patrimonio. Por ejemplo, para el arrendador, el contrato de arrendamiento es un acto de administración. El objeto arrendado no sale de su patrimonio. Esta clasificación es importante ya que la ley es más estricta respecto de los actos de disposición, es decir, aquellos en que hay enajenación de bien. Así, en la administración ordinaria, por ejemplo, de la sociedad conyugal, el marido no puede enajenar bienes raíces sociales sin el consentimiento de la mujer, pero puede arrendarlos, que es un acto jurídico de administración, por sí o por periodos que no superen, puede arrendarlos por sí por periodos que no superen los 5 u 8 años, según se trate de predios urbanos o rústicos respectivamente. Y por último tenemos la décima clasificación, según si están o no reglados en la ley, actos jurídicos nominados y actos jurídicos innominados o atípicos. Actos jurídicos no nominados son aquellos regulados por la ley. También se les denomina típicos. Ejemplo, el testamento, el matrimonio. Actos jurídicos innominados o atípicos son aquellos que carecen de regulación legal.